Ok. Bien. Bárbaro. ¿Alguna duda de esto? No, no. No. Adelante. Ahora. Una cuestión es, ¿qué ocurre en la molécula? ¿Qué le pasa a sus uniones? ¿Qué le pasa a sus enlaces, etcétera? Y otra es, ¿qué ocurre entre moléculas? Si yo no me voy entre moléculas, ¿qué ocurre? Tengo que empezar a analizar qué tipo de interacción hay entre las moléculas. La primera es el dipolo inducido. A ver, dentro de lo que es orgánica, la mayor cantidad. Profe, Haciendo internet, esperen. Las que tienen mayor cantidad de dipolos inducidos son los alcanos. ¿Por qué los alcanos? A ver, esperen, en el chat, ¿qué pasó? Ahora se le escucha bien, profesora. Y no, me apareció un cartel, como de costumbre, hasta ahora, de que internet estaba débil. Bueno, perdón, pero eso nos va a pasar mucho. Mejoró, gracias. ¿Podría repetir el principio de lo que se cortó? ¿Alguien sigue escuchando mal? No, te iba a decir si podías repetir desde el principio porque se cortó todo. Otra vez se corta, profesora. Dios, pero esta vez no soy yo, ¿eh? Sí, se corta, se escucha. Ahí está. Se escucha mal. Ay, bueno, empezamos. Crucen dedos. A ver, yo dije que vimos recién el problema 5, ¿verdad? Las fuerzas, las uniones polares y las moléculas polares. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa entre moléculas? ¿Qué fuerzas intermoleculares están involucradas? ¿Qué ocurre? Bien, dije que la primera que vamos a ver es el dipolo inducido. Este dipolo inducido, que ahora lo voy a explicar, se da en orgánica fundamentalmente con los alcanos. ¿Por qué con los alcanos? Que hoy les explicó Rosalía que eran los alcanos, me ayudó con ese tema. Porque los alcanos tienen átomos de carbono e hidrógeno, y como una compañera suya recién me dijo, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es muy parecida, y el dipolo se considera igual a 0, despreciable. Por lo tanto, tengo una doble cuestión. Los enlaces de los alcanos son no polares, y además, ¿qué tipo de hibridación tienen los carbonos de los alcanos? ¿Qué tipo de hibridación tiene? SP3. Todos los carbonos son SP3. Es alcano. Por ende, ¿cómo es la geometría de toda la molécula? De todos los carbonos y hidrógenos involucrados en la molécula. ¿Cómo es? Tetraédrica. Tetraédrica. Excelente. Y, por lo tanto, entre que los enlaces no son polares y la estructura es tetraédrica, no hay ningún tipo de molécula polar. Entonces, si no hay moléculas polares, no hay dipolos, ¿cómo pueden interactuar los alcanos? Fíjense. Fíjense, acá les puse los ejemplos de alcanos. Un alcano lineal y un alcano ramificado. ¿Cómo van a interactuar este pentano y este tarbutilo? Obviamente el pentano consigo mismo y el tarbutilo consigo mismo. Ahora, hay una cosa que es importante. Si bien no hay enlace polar, no es que los electrones están fijos en el enlace. Por algún motivo, cada tanto, el par de electrones de enlace, de unión, se mueve, se corre.
se desplaza. Cuando se desplaza, ¿qué ocurre? Se genera un dipolo en una punta y otro dipolo en la otra, o sea, según hacia donde se corra. Una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Y eso puede ocurrir por dos motivos. Uno, dije que los electrones de enlace se pueden correr cada tanto. Y la otra, dado que la mayoría de los alcanos están en estado gaseosos, se producen porque chocan entre sí. Y al chocar, pueden provocar justamente estos dipolos inducidos. Pregunta Dalia, ¿puentes de hidrógeno? ¿Te parece? ¿Qué opinan? ¿Hay puentes de hidrógeno acá? No. Imposible. ¿Qué necesito para un puente de hidrógeno? Vamos a ver cuál. Dije cualquiera. Hidrógeno y un átomo muy electronegativo. Exacto. Claro, es decir, necesito por lo menos que haya diferencia de electronegatividad. No la hay, no puedo haber nunca puente de hidrógeno. Bien. Seguimos. Entonces, se producen los dipolos inducidos, y entonces todas estas moléculas interactúan entre ellas por lo que llamamos dipolo inducido. Este dipolo inducido, acá les puse toda la explicación, se conoce como fuerzas de Van der Waals, es decir, el dipolo inducido de uno que genera un dipolo inducido en el vecino. Este dipolo temporal es un dipolo muy corto, de décimas de segundo, así como empieza, se termina, y son las fuerzas intermoleculares más débiles que vamos a ver. ¿Duda de esto? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bárbaro. No veo el chat, por eso. Después tenemos dos fuerzas intermoleculares mucho más fuertes. Una, lo que llamamos dipolo permanente. Sé que esto lo vieron, pero igual. Bueno, ahí que tengo moléculas donde hay diferencias de electronegatividad marcadas. Por lo tanto, ya, primer punto, las uniones son polares. Por lo tanto, hay densidad de cargas positivas y negativas en distintos puntos de la molécula. Si además la molécula es polar, tengo un dipolo permanente. Es decir, tengo un vector que construye y genera un dipolo, un momento dipolar total. ¿Qué hace entonces? Una molécula con dipolo permanente interactúa con su vecina igualita mediante otro dipolo. Y estas interacciones se conocen como dipolo permanente. Estas fuerzas son más fuertes que las anteriores, que el dipolo inducido. Y por último, tenemos el enlace hidrógeno, unión hidrógeno. No es más correcto decir puente de hidrógeno. Los inorgánicos nos enseñaron, no son más puentes de hidrógeno, era un error. Y acá es muy importante, esperen, porque después he visto las cosas más absurdas. Para que haya una unión o enlace de hidrógeno, tiene que haber un átomo de hidrógeno, ¿correcto? No puede ser nunca entre un carbono y un flúor. No hay puente de hidrógeno, porque no hay hidrógeno. Tiene que ser el hidrógeno unido a algo, ¿correcto? ¿Qué es ese algo? Ese algo tiene que ser un átomo muy electronegativo, y puede ser flúor, bueno, acá el D también, perdón, ¿sí? El D. Flúor, nitrógeno, oxígeno y azufre. Tanto D como A tienen que ser flúor, nitrógeno, oxígeno o azufre. Algunos dicen que este enlace ya es casi un enlace covalente, casi. No llega a tener la fuerza, pero bueno, eso me está indicando que es muy, muy, muy fuerte. Y que cuando se pueda, y la molécula lo permita, las interacciones intermoleculares, las fuerzas intermoleculares van a ser mediante este enlace de hidrógeno. ¿Correcto?
Sí hay posibilidad. Bueno, todo esto es un poco un repaso porque ustedes ya algo de esto han visto. Además, les quería mencionar que uno puede tener un enlace hidrógeno entre el hidrógeno y un elemento A, y este A tiene dos opciones. Puede estar unido a otro hidrógeno, con lo cual se forma una red. O puede no estar unido, pero tener un par de electrones libres, con lo cual a este A se lo denomina un aceptor, ¿sí?, de puente, perdón, yo también, de unión hidrógeno, y a esta molécula de este lado se la conoce como donor de enlace o unión hidrógeno. Esa es la diferencia de lo que viene en inorgánica, que no les remarcaban tanto este concepto porque en las moléculas inorgánicas no se da. Acá va a ocurrir mucho más frecuentemente. Bien, ahora todo esto, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué vemos fuerzas intermoleculares? Bueno, para justificar lo que llamamos las propiedades físicas. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad. Las mencioné al principio de la clase. Bueno, chicos, si voy muy rápido es porque no quiero terminar tan tarde, y les pido por favor que me paren cuando hay algo que no se entiende, ¿correcto? Porque si no parezco cuando ponen el WhatsApp por 2, por 4, por 8, que parece que hablaron todos a 1000 kilómetros por hora. Párenme si hay algo que les queda dudas. Bueno, ¿qué es el punto de ebullición? ¿Qué me puede definir el punto de ebullición? Mutis. ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué Es hace el la punto? temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gas o, bueno, vapor. Bien, perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Todos sí. de acuerdo? Sí, sí. Yo aclararía un detalle más. A ver, ¿quién encuentra el detalle adicional? Puede ser Igual, de sólido. como para la parte B, después es fundamental. Es la temperatura a la cual se produce el cambio de estado de líquido a gas. ¿Y qué más? Falta un detallecito. ¿No se iguala la presión externa a la presión de vapor? Bien. No vamos a decir a la presión externa, sino a una presión determinada. Ya vamos a trabajar con presiones reducidas en el laboratorio, entonces vamos a hablar de temperatura de ebullición, puede ser a la presión atmosférica o a presiones reducidas, pero la temperatura de ebullición se define a una dada presión. Muy bien. Les enseñaron muy bien en orgánica, les dejaron bien las cosetas. Entonces, es lo que les decía antes. Ahora, lo que yo quiero ahora es pasar a lo que está líquido, a lo que está evaporarlo, a gaseoso. Pero para que, a ver, vamos a aclarar. ¿Cómo están las moléculas en estado líquido? ¿Cómo están las moléculas en un líquido? Cualquier líquido. Relativamente juntas. Yo lo voy a decir al revés. Relativamente juntas y también relativamente separadas. Se pueden mover, ¿sí? No tienen tantos grados de restricción de movilidad. La restricción de movilidad se da en el estado sólido, donde o bien están en un estado reticular, ¿sí?, en redes cristalinas, o bien están amorfas, pero no se pueden mover, no tienen grados de libertad en cuanto a la parte de movilidad. Entonces yo quiero pasar de un estado donde se mueven relativamente. ¿Y cómo es el estado de gaseoso? ¿Cómo están las moléculas? Desordenadas y dispersas. Lo mismo dije, desordenadas y separadas, eso. Desordenadas, dispersas, es decir, ¿cuál es el grado de libertad en cuanto a movilidad, a traslación?
enorme. Total. Total, el total. No depende de si considerás si el gas es ideal o no, porque si no es ideal, No. hay repulsiones, ¿no? Si vos considerás que no es ideal, hay repulsiones, ok. Pero, ¿restringe la movilidad a la repulsión? No. Yo pienso que capaz en cierta medida, porque no permite que se acerquen más de cierto punto las moléculas entre sí. Creo que la Seguro. atracción era la que Pero- restringía la movilidad, como que cuanta más atracción habría entre los átomos o moléculas, eso era lo que reducía si iban más rápido o más lento. Exacto. Pero entonces, acá el punto es, paso de un estado relativamente trabado o con poca movilidad a un estado de mucha mayor movilidad. Más libre o más reducida, de acuerdo si considero muy bien un gas ideal o un gas no ideal. Pero de alguna manera, para pasar de ese estado como más trabado, o sea, ese estado más restringido, a un estado de mayor movilidad, tengo que superar algo. ¿Qué es lo que tengo que romper para lograr eso? Tengo que romper las fuerzas que mantienen unidas las moléculas de ese compuesto entre sí. ¿Están todos de acuerdo con esto? Tengo que romper lo que las mantiene unidas, son esas fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando yo quiero analizar cualquier propiedad física, ebullición, fusión, sublimación, tengo que ver cuáles son las fuerzas intermoleculares involucradas. Si la fuerza intermolecular involucrada es muy fuerte, la cantidad de energía que tengo que darle es muy grande. Y la cantidad de energía que yo le doy en el caso de temperatura de ebullición o de fusión está dada por calor. Y ese calor se refleja en lo que llamamos temperatura de ebullición o temperatura de fusión. Bien. Entonces, veamos qué es lo que nos dicen ahora. Me proponen pentano, dimetilpropano. El pentano tiene una temperatura de ebullición de 36.2 y el dimetilpropano 9,5. Bueno, pero vamos a mirar la estructura. Este es el pentano y este es el dimetilpropano. ¿Sí? A ver. Cuando quiero analizar, voy por fuerza molecular en fuerza molecular. Obviamente esto, el enlace hidrógeno no tiene, ¿no? Habíamos hablado de que esto es en alcano, yo se los puse antes como para visualizar. Por ende, no hay diferencia de electronegatividad, no hay enlaces polares, no hay dipolo permanente tampoco. La única fuerza que puede haber en un alcano es el dipolo transitorio o dipolo inducido. Pero, ¿qué problema tengo ahora al analizar estas dos moléculas? Cuéntenme. Desde el punto de vista de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué me van a decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué problema surge? A ver. Que no son polares. Ya lo dijimos. Y por ende tienen solo dipolos inducidos. Pero ¿qué problema tengo para poder decir, este tiene 36 y este tiene 9,5? Porque el dimetilpropano, por su disposición en el espacio, es más difícil que interactúe con otra molécula. Bien, voy a ir un poquito, muy bien, no sé quién habló, pero muy bien. Voy a ir un poquito más despacito. Está muy bien lo que dijiste, está perfecto. Y es la respuesta. Pero vamos a ver, ¿cómo lo analizo? Primero, el problema que yo decía que tiene, a ver, alguien me contestó en el chat, la estabilidad. No. El problema que tiene es que cuando yo comparo dos moléculas para poder decir esta tiene mayor o menor punto de ebullición, tengo que mirar la fuerza intermolecular. Y acá tengo un problema. La fuerza intermolecular en el pentano y en el dimetilpropano es la misma. Le acabo de decir, los dos son alcanos, entonces los dos tienen unión dipolo
inducido. O sea, perdón, fuerza intermolecular, dipolo inducido, dipolo inducido. O sea que por ese lado yo no puedo justificar la diferencia. ¿Me siguen todos? Yo no puedo decir, esto es porque tienen dipolos inducidos. No, tienen la misma unión. Segundo punto, cuando yo miro dos moléculas, me fijo la cantidad de carbonos e hidrógenos que tienen. Y si se fijan, el pentano y el dimetilpropano, casualidad, tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Son lo que vamos a ver la clase que viene, isómeros. Entonces, son isoméricos, tienen la misma fuerza intermolecular. Entonces no pasa por fuerzas intermoleculares, entre comillas, la diferencia. Es mucha diferencia, chicos. Es una diferencia de 27 grados casi, o sea, es mucha. Y como bien dijo su compañera, bueno, si no es la fuerza intermolecular en sí, que uno presenta una y otro otra, no es que son distintas cantidades de carbonos. Recuerden que a mayor cantidad de carbonos en una serie aumenta la temperatura de ebullición. Y alguien me dice, bueno, el tamaño de la molécula, muy bien, el tamaño de la molécula, pero acá la molécula en tamaño, entre comillas, es la misma. El punto es algo que no sé quién dijo, porque a mí nunca me parece quien habla, la disposición espacial. Eso que le vamos a decir de acá hasta el final de la materia, que la disposición espacial es fundamental, importantísima. Lucía. Lucía Fojo. Muy bien, gracias Lucía. Muy bien, excelente. Entonces, Lucía, vos tenés razón. Pero a ver, ¿por qué tenés razón? Porque no es lo mismo que interactúen este zigzag que puse acá, que esto que puse acá. Fíjense, esto que no es lineal, pero que es como si yo tuviera una estructura que tiene mucha facilidad para apilarse. Mientras que esta es como que tiene una estructura, ahora la voy a mostrar bien, como de pelota. No es una pelota, pero como de pelota. Y para que las fuerzas intermoleculares realmente puedan actuar, tiene que haber, muy importante, muchos puntos de contacto. Y esos puntos de contacto, ahora le explico, esos puntos de contacto se dan cuanto mayores superficies de contacto haya. Me acaban de preguntar, no sé qué me preguntó, perdón. ¿Qué pasa con, qué es eso de apilarse? Bueno, esperen. Vamos a mostrarlo, porque si no, estoy hablando en el aire. Dijimos, fuerza intermolecular, dipolo inducido. Todos de acuerdo. Dijimos que las dos tienen las fuerzas de Van der Waals, es decir, sus puntos de sus fuerzas que actúan son las más débiles y acá no tengo ni aumento de tamaño ni aumento de peso molecular. ¿Qué es eso de apilarse? ¿Qué es eso de redondear? Vuelvo a eso, es el mismo, puse lo mismo. Como les decía antes, como las fuerzas de Van der Waals dependen del contacto, de los puntos de contacto entre las moléculas, las que tienen estructuras lineales se ven más como un zigzag y estas más como una pelota. Para que eso se entienda, fíjense, ¿qué es eso de apilarse? Fíjense, yo acá solo dibujé dos. Si yo dibujo esto, fíjense que esta, la de arriba, encaja muy bien, si yo la acerco con la de abajo. Es como si yo hiciera un juego de encastre. En este juego de encastre, fíjense, esta se apila muy bien con esta. Y fíjense que yo dibujé solo 3 puntos, hay muchos más puntos de contacto donde pueden producirse estas fuerzas intermoleculares entre estas dos moléculas que dibujé acá. Mientras, ¿qué pasa si yo miro esta que les puse acá? Esta tiene como una estructura, una disposición espacial más redondeada, más de pelota de tenis, como decir. Y acá es mucho más difícil encontrar puntos de contacto. Fíjense que acá
hay muchos puntos de contacto, y acá estas dos se van a tocar en pocos lugares, o sea, no hay puntos de contacto fáciles. Por ende, sí, en este caso las fuerzas intermoleculares no son más fuertes, pero sí son más efectivas, decimos, ¿sí? Hay más puntos de contacto respecto de esto. Claramente, en el N-pentano, en el pentano lineal, la cantidad de energía que va a tener que entregar en forma de calor para vencer estas fuerzas intermoleculares es mucho mayor que la que necesito para vencer en el dimetilpropano. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Ay, no, perdón. ¿Se ve o no? Sí, se ve. Bien, la que me preguntó lo de apilar, si se entiende lo que llamo apilar, no sé qué me preguntó por lo de apilar, ¿se entiende? ¿Qué quise decir con apilar? Es decir, encajarse unos con otros, ¿sí? Sí, perfecto. Brenda, gracias Brenda. Bien. Bueno, con esto estaría explicado por qué la semejante diferencia de temperatura y ebullición. Veamos el siguiente. A ver. Pero me quiere dar bola. Nuevamente, a ver, tengo que comparar el dietiléter 37, wow, con el N-butanol 118. A ver, fíjense, ya nos fuimos muy lejos, ya estamos en 80 grados de diferencia, una diferencia muy marcada. Y otra vez, a ver, miremos, antes de poner las fuerzas, etcétera, etcétera. El dietiléter y el N-butanol son dos moléculas que tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia reside en que este es un éter y este es un alcohol, son lo que llamamos isómeros. Los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en el grupo funcional. Son lo que vamos a ver la clase que viene, isómeros de función. Eso determina que yo no puedo hablar acá ni de diferencia en la longitud de cadena o cantidad de carbono, no puedo hablar de diferencia en el peso molecular, no puedo explicarlo por ese lado. Pero a ver, sin que diga yo, ¿cuál es la fuerza intermolecular más importante en el dietiléter? ¿Puede que haya un dipolo permanente por la presencia del oxígeno? Seguro. Acá tenés un carbono-oxígeno, acá tenés un carbono-oxígeno, acá tenés un vector que va para acá, el oxígeno más el motivo que el carbono, otro que va para acá, el que va así y el que va así, se suman, la molécula no solo los enlaces son polares, sino que la molécula en sí es una molécula polar. Perfecto. Bien. Es decir, que la fuerza intermolecular más importante acá va a ser la de dipolo permanente. ¿Y en el N-butanol? El enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno, que va a ser entre este oxígeno y este hidrógeno, y la molécula de al lado, no lo voy a dibujar, lo tiene en la teórica, que acá vendría la misma pero dada vuelta, y se forma el enlace de hidrógeno entre el oxígeno y el oxígeno con el hidrógeno de otra molécula, y este hidrógeno con el oxígeno de la otra molécula, formando una verdadera red que es mucho más difícil de vencer. Bien, excelente. Bien. Entonces, lo que dijimos recién. La fuerza intermolecular es el dipolo permanente y acá es el enlace de hidrógeno. Y es tan diferente y tan fuerte el enlace de hidrógeno que fíjense que la diferencia de 80 grados es muy, pero muy marcada. Bien. ¿Alguna duda de este problema? Yo tengo una pregunta, profesora. Sí, dale. En el dietiléter, ¿puede ser ¿Quién habla? Lucía? Lucía. Tengo una pregunta sobre... ¿Lucía o hay más Lucías? No, no sé si hay 2 o 3 incluso. Creo que somos 2 nada más.
Lucía, No, creo que solo dos. Sí, yo soy Stancanelli. la recién me habló la otra, bueno, Stancanelli, dale, Lucía. Nada, quería preguntarle sobre el diethylete éter. ¿Puede ser otra razón que haya, bueno, un enlace pi entre el oxígeno y los carbonos y eso Oye, lo haga más inestable? no hay enlace pi, fíjate una cosa, no hay Ah, enlace no pi, hay. son todos carbonos sp3, ¿no? No hay enlace pi ahí. Ah, ok. Listo, Fíjate, disculpe. perdóname, te vuelvo a preguntar, ¿qué hibridación tiene este carbono? sp3, ¿y este? sp3. No hay ningún enlace pi. No. Lo que vos me estás diciendo es otra cosa, yo sé a dónde apuntás. Lo que vos me estás diciendo es que, ¿qué es lo que tiene este oxígeno? ¿Qué es lo que tiene el oxígeno diferente respecto del carbono? Respecto al carbono, ¿Qué tiene el oxígeno diferente respecto al carbono? que tiene pares de electrones no enlazantes. Como átomo, no como electronegatividad. ¿Qué es lo que tiene que no tiene el carbono? Que vimos en la clase pasada. Pares de electrones libres. ¿Dónde están esos pares de electrones libres, Lucía? ¿Ubicados en qué orbital? Perdón, ¿me repite? Sí, no. Y no me trates de usted porque te mato. A ver, a todos. ¿Qué tiene el oxígeno? Dijimos, pares de electrones libres. ¿Qué tiene esto de diferente? Que ¿dónde están ubicados esos pares de electrones libres? ¿En qué orbitales? Orbitales P. Orbitales P. Por eso yo decía, nunca me digan que el oxígeno hibridiza como sp3 porque es mentira. Esos pares de electrones que están en orbitales P, ¿qué característica tienen? Que en lo que llamamos la geometría electrónica influyen un montón. ¿Sí? Influyen. No es lo mismo el carbono que tiene todos sus pares de electrones enlazados, unidos, que este que tiene dos pares de electrones libres. En ese sentido, vos me hablabas de orbitales P, no, de uniones pi. No es que hay uniones pi, sino que hay pares de electrones ubicados en orbitales P que hacen que la estructura, que la geometría electrónica sea tetraédrica, pero la geometría molecular termina siendo angular, de la de acá y acá, angular, ¿correcto? Porque los núcleos se van a ubicar diferente. Un carbono, un oxígeno, un carbono. Y que este enlace, este ángulo, que debería ser de 109, termina siendo de 105, porque esos pares de electrones lo que hacen es hacen que se repelan los pares de electrones de enlace estos con respecto a los de no enlace y achican, hacen más pequeño el ángulo de enlace, pero no hay orbitales, uniones pi. ¿Se entendió, Lucía, lo que digo? Sí. Son dos cosas que está bien, pero no hay, por favor, uniones pi. No, sí, me confundí en la hibridización, perdón. No hay problema, pero te quedó claro qué es lo que a veces confunde que son los pares de electrones libres, que uno termina pensando que como están ahí en orbitales p, forman uniones pi y no es verdad. Pero está bueno que lo hayas pensado. Bien, ¿alguna duda sobre este problema 6? ¿No? Bueno, y ahora, yo estoy yendo súper rápido. Ahora vamos al problema 7. No sé ni qué hora es, pero... ¿Qué es? Ah, buenísimo. Hoy vamos 6 y 20. Vamos. A ver, me preguntan ahora cuál de estas sustancias se asemeja más al agua como solvente. El tetracloruro, el metanol o el éter metílico. Yo quiero acá pararme un poco porque me dijo Rosana hoy que no dio solubilidad, así que voy a explicar, me pidió que le explique un cachito, no voy a tardar mucho, no se asusten, pero ella no llegó a darlo en la teórica, así que bueno, a ver. ¿Quién me puede decir qué es la solubilidad?
¿Quién me puede decir qué es La la solubilidad? capacidad de un soluto para poder disolverse en un solvente. Sí, como una gallina es eso. A ver, un poquito mejor. Está muy bien. Solubilidad tiene un soluto y un solvente. Bien. Como poder meterse dentro del solvente. O sea, Me puede gusta más que no interaccione tanto con el solvente y entonces tienda más a quedar como sólido. bien. Me gusta más al revés. Vos me dijiste, ¿ay, quién está hablando ahora que no sé? Ornella. Ornella. Bueno, vos sos una sola, ya me fijé. A mí me gusta mirarlo. ¿Vieron que uno puede mirarlo? Berenda, no se rompen las uniones. Eso es un error. No. Esperen un poquitito. Acá en el iónico sí, pero no lo puedo definir como general. A mí me gusta más que el meterse. Uno define la solubilidad como la capacidad que tiene el solvente de rodear a la molécula. Rodear a la molécula. O sea, no habla más de la capacidad de solvatación, es decir, de que el solvente rodee, acá, esperen, fui con iónico, la molécula, que la molécula se meta adentro. Para meterse adentro, ustedes que son de alimentos, lo vamos a ver después, cuando veamos micelas con lípidos. Ahí me gusta más meterse adentro. Acá me gusta más rodear. Bueno, esto ya lo ven en orgánica. Si ustedes tienen un compuesto iónico, claramente lo que hace el agua tiene dos funciones. Como bien dijeron, separa cargas positivas y negativas, orientando la molécula de agua en la dirección del oxígeno en la parte positiva y del hidrógeno en la parte negativa. No se olviden que este enlace de oxígeno y hidrógeno está muy polarizado. Y separa, acá tengo la separación de iones y la disolución de la molécula de un cristal iónico es realmente por separación de cargas. Pero eso no ocurre en los compuestos orgánicos, porque no hay uniones iónicas. Bueno, esperen, en el medio. Ahora, si ese soluto iónico, que tiene verdaderas cargas netas, no tiene densidad de cargas, yo le pongo un disolvente no polar, ¿qué ocurre? Este solvente no polar no puede rodear a ninguna carga, y si yo pongo cloruro de sodio, lo trato de disolver en cloruro de metileno, no va. No se disuelve nada, pero nada es nada. Nada. Obviamente, ¿por qué? Porque el esquema de solubilidad es que el solvente rodee, solvate a la molécula. Y si hay cargas, y estos no tienen ninguna carga, no lo logra. Ahora sí. ¿Qué pasa si ahora tengo un sólido no polar? Acuérdense que, como dije, bueno, acá tengo un compuesto, un alcano, lineal, de cadena muy larga, porque si no, no es sólido. Y se acuerdan que les dije, se apilan. ¿Ven acá bien claro cómo se apila? ¿Qué pasa? Si a este solvente yo le pongo, a esta molécula yo le pongo un solvente no polar, perdón. Si a este solvente le pongo, si a esta molécula le pongo un solvente no polar, este solvente no polar lo va a rodear. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a rodear? Lo va a rodear. No sé por qué me aparece acá un costadito esto. No sé. Lo va a rodear porque va a poder interactuar con estas moléculas no polares mediante el mismo tipo de interacción intermolecular que es dipolo inducido. Entonces, rodea las moléculas y entonces disuelve el compuesto. Acá no lo puse porque si no se iba a ser muy largo. ¿Qué pasa si pongo esto que tengo acá
esta molécula larga, hidrocarbonada, sólida, en un solvente polar como puede ser el agua? ¿Qué va a pasar? Se ¿Podría repetir? aísla. ¿Cómo? Creo que una compañera estaba preguntando si podías repetir y yo respondí si se aísla, como que se forman islitas. Y no se disuelve. Se aísla, me gustó. Exacto. Me encantó. Un ejemplo de la vida diaria. Aceite. Vamos. Paleontólogos los dejo que no lo sepan, pero los alimentos lo tienen que saber en 2 minutos. Ejemplo de la vida diaria. ¿Qué pasa esto? Ya lo dijo Orne, el aceite. El agua y el aceite. El agua y el aceite. ¿Por qué el agua y el aceite? ¿Qué es el aceite? Es un lípido no polar. Me gustaría que tus compañeros paleontólogos no saben lo que es un lípido. Bueno, una sustancia orgánica. Expliquen mejor qué es un lípido. ¿Qué es un lípido? A mí me gusta que me digan el aceite qué es. Un compuesto orgánico, así que está compuesto con carbono e hidrógeno y es no polar. Pero, ¿cómo defino un aceite? O sea, perdón, si yo tengo esta cadena hidrocarbonada, ¿esto es un aceite? ¿Es una cadena hidrocarbonada solamente? No, No, bien. ¿Qué tiene un aceite distinto? Puede ser que tiene una parte polar también. Y una parte polar, ¿cuál? Algunos de ellos, por lo menos los que nosotros consumimos. ¿Qué tienen? Tienen lo que llamamos ácidos grasos. ¿Qué tienen los ácidos grasos? Tienen cadenas hidrocarbonadas muy largas, ¿eh? Y en la punta, y en la punta tiene un ácido carboxílico. O tengo triglicéridos. ¿Qué son triglicéridos? Son cadenas hidrocarbonadas muy largas, como vamos a ver, unidas a un glicerol. El glicerol obviamente es polar, y que se unen mediante uniones ésteres. En una palabra, el ejemplo típico es este, de tener cadenas hidrocarbonadas con o sin grupos funcionales que son imposibles de disolver en agua y que las tengo que disolver en solventes orgánicos, ¿sí? Perfecto. No sé qué me pusieron en el chat. Una cabeza polar y una cabeza hidrocarbonada, tal cual. Bien. ¿Qué pasa con esto? Acá tengo el famoso etanol, alcohol común que compramos siempre en la farmacia, con agua. Ahora, el etanol, obviamente, se solubiliza muy, pero muy bien en agua, porque puede producir enlaces hidrógeno, o sea, el esfuerzo intermolecular más importante es el enlace hidrógeno, no tengo ningún problema, y es soluble. El etanol. Pero ojo, dije, ¿qué pasa con el número de carbonos? Por ejemplo, ¿hasta cuándo es soluble? ¿Hasta cuándo pesa la cabeza esta, ¿sí? Hidrofílica, esta cabeza que hace puentes de uniones de hidrógeno? ¿Y hasta cuánto pesa la parte hidrocarbonada, hidrofóbica, que no permite que se solubilice? Es decir, ojo, no por tener una zona que puede incluso producir enlaces hidrógeno, la molécula va a ser soluble en agua. Porque a partir de los 4 carbonos, es decir, que tengo acá solamente 2, a partir de los 4 carbonos, lo que ocurre es que deja de ser tan soluble, ¿sí?, el alcohol.
2 carbonos, el etanol todos sabemos que es soluble, el propanol también, el butanol, ya, ojo, es parcialmente soluble, y de ahí en más disminuye tanto en solubilidad que ya a partir de 5 carbonos decimos que no es soluble el alcohol en agua. ¿Sí? Entonces, no es solo tener en cuenta el enlace hidrógeno del grupo funcional que estoy considerando, y esto es válido tanto para alcoholes como para aminas, sino hay que tener en cuenta la molécula como un todo. Hay momentos en los cuales, como les dije recién, la cadena hidrocarbonada pasa a ser más importante que el grupo funcional, que puede dar fuerzas intermoleculares más fuertes. ¿Se entendió Profe, ¿qué esto? es eso que dijiste de los 5 carbonos? Que a partir de 5 carbonos, o sea, a partir del pentanol, no es más soluble en agua. Pesa más la cadena hidrocarbonada que la presencia del alcohol. Si esta cadena hidrocarbonada ya no permite que se acerque tanto y rodee, ¿sí?, el agua al grupo funcional oxidrino, al alcohol. Vas a tener más peso la cadena hidrocarbonada y entonces no es más soluble en agua. A ver, eso surge de una parte, más que otra cosa, experimental, ¿correcto? Se vio que a partir de ahí, al tener mayor cantidad de carbonos, lo que empieza a influir más es justamente la cadena hidrocarbonada. No puedo justificar solubilidad por la presencia del alcohol, ¿sí? Y eso queda claro, incluso si ustedes se fijan en muchos lípidos, los lípidos son insolubles en agua, aun cuando muchas veces presentan más de un grupo funcional ácido presente en la molécula, aún los diácidos, porque la cantidad de carbonos es tan grande, que ya por más que tenga grupos funcionales, que pueden hacer incluso un doble puente de hidrógeno, un doble enlace de hidrógeno, ya no se solubilizan en agua. Es decir, importa más la parte hidrofóbica que la parte hidrofílica. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no tengo ni iónico, ni que puede hacer uniones hidrógeno, ni, digamos, que no puede hacer más que enlaces diponinducidos? ¿Qué pasa si tengo moléculas que son polares? De alguna manera hay que se representar eso. Si tengo moléculas que son polares, que se pueden de alguna manera polarizar, bueno, habría que ver cómo se rodean de agua, usando justamente las diferencias de densidades de cargas positivas y negativas del agua. Y obviamente acá estamos en lo mismo. La molécula, para ser soluble en agua, que presenta dipolos de este tipo, tiene que ser chica, porque si es orgánica y empieza a tener muchos carbonos, tampoco, va a ser soluble en agua. Es decir, hay un juego entre las fuerzas intermoleculares que permiten que se solvate en agua o en otro solvente y la cantidad de carbonos e hidrógenos de la parte hidrocarbonada, que es de alguna manera hidrofóbica o le cuesta solvatarse en solventes orgánicos polares. Y la pregunta última es, bueno, ¿cuál de las siguientes sustancias se asemeja más al agua como solvente? Tengo el diclorometano, el tetracloruro de carbono, el metanol o el éter. ¿Qué significa asemejarse como solvente? Si yo tengo una sustancia que es soluble en agua, ¿en cuál de estos solventes es probable que se disuelva, que se solubilice? ¿Sí? Teniendo en cuenta que el agua es un solvente polar. ¿En cuál les parece que se va o va a ser posible solubilizarlo? ¿En el tetracloruro de carbono, en el metanol o en el éter?
El primero no, porque no es polar. Bien. No, Dalia, es no polar. Acordate que, chicos, acuérdense que lo vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Que si bien tenía enlaces polares, ¿qué ocurría? Los 4 enlaces polares, carbono-cloro, tenían distinto sentido, distinta dirección, distinto todo, y hacía que cuando lo sumábamos, bueno, el momento polar resultante fuera nulo, o sea, es un solvente no polar. Y además, ya me encanta introducir algún concepto adicional, por favor, es terriblemente tóxico. O sea que ustedes como futuros licenciados en alguna materia, tienen que empezar a tener conciencia de que la toxicidad de lo que están usando. Este solvente es terriblemente tóxico. No solo para digamos, no tóxico para solamente el ambiente, tóxico para ustedes. Bueno, descartado. ¿Qué pasa con estos dos? ¿Cuál se asemeja más al agua? ¿El metanol o el éter metílico? El metanol, porque tiene puente hidrógeno. Unión hidrógeno. Enlace hidrógeno, no puente. Eso, enlace hidrógeno. Yo cambio porque si no me matan mis amigos inorgánicos, no puedo. El que se parece más es este. Es decir, fíjense, ¿qué reemplacé en el metanol? Reemplacé un hidrógeno del agua por un metilo. Todavía la cadena hidrocarbonada es chiquitita, es la más chica que puede ser. Esto hace uniones hidrógeno. Bueno, lo que muchas veces se disuelve en agua, lo puedo disolver en metanol, ¿correcto? O sea, los compuestos orgánicos solubles, muchas veces solubles en agua, también son solubles en metanol. Pero alguno de ustedes me dijo el C. ¿No te parece que el C se parece al agua? No sé quién fue. El que dijo el éter, ¿se parece al agua realmente? Hola. ¿Esto se parece al agua? ¿El C se parece al agua, chicos? No, no. No, claro, no. Creo que es No como, parece al agua. O sea, como un ejemplo que habías puesto antes, que el oxígeno como que está en el medio y no podía hacer ninguna interacción. pregunta, porque es algo que a veces se equivocan. Esta molécula de acá, ¿puede hacer uniones hidrógeno? Hablo con ella misma. Sí, yo creo que Uno de los requerimientos no era que la molécula, o sea, el hidrógeno tenía que estar enlazado a un electronegativo, y en este caso todos los hidrógenos están enlazados a los carbonos. Perfecto. Esta molécula consigo misma, 2 moléculas de éter metílico, no tienen ninguna interacción de tipo unión hidrógeno. O sea, no pueden hacer unión hidrógeno entre sí de ninguna manera. Es decir, ni directa, ni ser aceptor, ni donor de unión hidrógeno, de enlace hidrógeno. Imposible. Como bien vimos antes, no, lo retomo, como bien vimos antes, esto solo puede tener esos dipolos permanentes que habíamos hablado antes. Ay, pobre, bueno, alguien contó internet, qué raro. ¿podrías repetir por qué no podría tener puentes hidrógeno? Sí, cómo no. Fíjense, el oxígeno, acá está unido al carbono, ¿sí? El oxígeno está unido al carbono, y este oxígeno, me van a permitir un minuto, porque es exactamente lo mismo. Lo voy a hacer sobre el que ya vieron, Este oxígeno está unido a este carbono. Este oxígeno está unido a este carbono, acá es el dietil, el dimetil es igual. Quiere decir que los hidrógenos, acá, ¿a quién están unidos? Al carbono.
El enlace carbono-hidrógeno es un enlace no polar, o sea, no hay ninguna densidad de carga sobre el hidrógeno para poder formar un enlace hidrógeno. Como bien les dije al principio, el enlace hidrógeno requiere de hidrógeno. Acá esta densidad de carga es negativa, acá el carbono es positivo, pero el hidrógeno no tiene ninguna densidad de carga. O sea que no puede formar ningún enlace hidrógeno. Ni tampoco los pares de electrones del oxígeno son atraídos, no es donor, porque el único hidrógeno que está, que es el hidrógeno de estos carbonos, no tiene densidad de carga negativa, positiva. Recuerden que para que haya enlace hidrógeno, ¿qué dijimos? El hidrógeno tiene que estar unido a flúor, nitrógeno, oxígeno o azufre. De hecho, no hay unión hidrógeno con cloro. Ya con cloro, el ácido clorhídrico, el cloro-hidrógeno, no forma unión hidrógeno. Ya la diferencia de electronegatividad no alcanza para una unión hidrógeno. Tiene que ser terriblemente electronegativo. ¿Se entendió ahora? Sí, ya entendí, muchas gracias. No, no hay ningún problema. Bueno, entonces quedamos que era este. Y terminamos. No hay más, se terminó, créanmelo. Terminamos 45 minutos antes, pero bueno, eran como 2 bloques que quería terminar la clase pasada, tuvimos más tiempo. Así que bueno, dudas que tengan, calculo que no estuvieron haciendo mucho, así que bueno, no deben tener mucho. ¿Y alguna duda? No, ninguna, profe. ¿Nada? ¿De la teórica algo que me quieran consultar? No, ninguna. No, nada. Por ahora nada, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ya empezaron hoy con Rosalía, siguen la clase que viene con Rosalía. La clase que viene ya vamos a ver estereoquímica. Espero que eso lo veamos mejor, se vea mejor un poquito. Y bueno. Bueno. ¡Ay! Muy buena pregunta. ¿Hasta dónde pueden hacer los ejercicios? ¿De la guía? Todos. Y les recomiendo que traten de usarlo para ir consultando las dudas, ¿sí? Pero pueden hacer toda la guía. Ya no tenemos ningún tema que quedó pendiente. Y si tienen alguna duda de que ven que algún tema no lo dio Rosana o no lo di yo, me escriben y me dicen, miren, tal cosa no la vimos, y bueno, quedará como pendiente para la clase de consulta de todos ustedes. Así que pueden hacer todo, pueden trabajar. No pueden, ya no tienen excusa para este tema, ¿sí? Y vayan avanzando de a poquito, vayan avanzando de muy poquitito con la serie 0 de nomenclatura, porque la clase que viene vamos a empezar a nombrar los compuestos de a poquito, acostumbrarnos a la nomenclatura, ¿sí? Pero de a poco. Profe, con respecto a eso, yo estoy tratando de leerlo como puedo y más o menos voy entendiendo. ¿Pero hay algún libro que recomiendes para que podamos leer sobre nomenclatura? No, la verdad es que no. Voy a ver si encuentro alguna monografía que tengo, ¿viste? De esas chiquititas de universidad, de otras universidades. Son muy buenos los españoles, les robo todo, explicando ese tipo de cosas. Son muy detallados. Y se las mando, ¿sí? Se las mando a ustedes. Dale, gracias. A ver, sí, yo sé, porque la clase que viene voy a dar cosas y vas a decir, pero ¿cómo la aprendés esto, no la otra? Yo entiendo. A todos nos costó un montón. Pero tranquilos, no apuntamos más a otras cosas que a la nomenclatura. Se ven metiendo, se van a ir empapando a medida que damos los temas, ¿sí? Tranquilos, no se asusten. Sí, estas cosas son muy importantes. ¿Sí? Propiedades físicas y solubilidad de los compuestos, etc. Bueno. Profe, una mini duda.
Sí, ¿Viste cuando el grupo funcional está en el 1? En Sí. el nombre no hace falta aclararlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el 6 de la serie 0 estaba el 4-cloro-buteno. ¿Pongo el 1 en el medio entre el cloro y el buteno o no hace falta? En realidad, justamente en el buteno es muy importante poner el 1. Porque en el buteno tenés la posibilidad de tener el 4-cloro, digamos, es preferible poner el 1 y que quede claro. Dale. Que esté en 1 y que quede claro, que esté en la punta y no que esté en el medio, no que es un 2-buteno. Dale, bueno, entonces los pongo siempre y listo. Total mal no va a estar, ¿no? No, mal no va a estar. Gracias. Mal no va a estar. No, yo prefiero que lo pongan. Más vale repetitivo que falte. De hecho, la clase que viene van a ver que yo los pongo y los repito, para que quede claro que estoy entendiendo, que están entendiendo y que está ahí. No está mal. Está mal comérselo, no ponerlo de más. Es una gran discusión que hemos tenido mucho tiempo, pero bueno. Está mal no poner, está mal saltearse algunos que sí tienen que estar aclarados. Entonces, ante la duda, yo sí pongo todos, ¿sí? Ningún problema. Bueno, profe, gracias. No, de nada, Lucía. ¿Más dudas? ¿No hay dudas? Muy bien. ¿Dudas, chicos? No, nada, profe, gracias. No, profe, gracias. Lucía, bueno, Por ahora no. bárbaro. Eric, gracias. Vamos, entonces, nos vemos el miércoles. Ya tienen todos mi mail, ya me han escrito muchos, así que bueno, ponerse así energía para llevar la materia al día. Y ya Rosana me va a estar mandando el problema adicional que estuvimos hablando hoy para que empiecen a ejercitar y mandarnos ese pseudo parcialito para ver si están entendiendo lo que venimos explicando, ¿sí? No sé cuándo lo va a subir, pero calculo que en esta semana ya. ¿Mm? Así que nos vemos el miércoles, chicos, ¿sí? Bueno, gracias, Buenísimo, profe. profe, gracias. Chao. Hasta luego. Luego, gracias. De nada, chicos.